Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez. Me da mucho gusto verlos otra vez aquí en esta su serie 66. El día de hoy tendremos un estudio más. Vamos a ver el libro de Habacuc, un libro muy pequeño también, como los últimos que hemos estado leyendo en los últimos estudios, pero tiene una revelación y un digamos, un significado y una lección muy, muy impresionante. Es un libro tan importante que los, que los apóstoles, los discípulos, Pablo, todos ellos hacen referencia a él una vez terminado. Y eso que es un libro que tiene solamente 3 capítulos. Para si no me conoce, me presento. Mi nombre es Alfredo Guzmán. Eh, Gracias a Dios tengo el placer de haber ya podido compartir un par de estudios con ustedes. Y los que no hayan visto los otros estudios, les recomiendo que vayan al canal de YouTube. Ahí están todas las prédicas desde Génesis hasta la de hoy, que es Habacuc. Este grabadas en una lista de reproducción que se llama Serie 66. ¿Por qué se llama Serie 66? Como lo hemos dicho, es porque vemos un libro de la Biblia cada semana y la Biblia tiene 66 libros. Entonces, antes de empezarlo, aparte de saludarlos y decirles que espero que estén bien, con salud y que estén ahí en familia, muy a gusto. Quisiera empezar con una oración para que Dios bendiga este día y bendiga el estudio de hoy. Si me acompañan, por favor. Ay, Dios, cuántas gracias te doy, Señor, por un día más de vida. Sabes cuántas gracias te damos, Señor, porque podemos estar bien, Señor, porque podemos confiar en ti, que podemos saber que tú tienes grandes planes para nosotros, Señor. Gracias porque tú nos llevas a lugares inimaginables, Señor. Tú nos llevas a hacer cosas que solo tú produces, Señor, y nos das una paz muchas veces que no sabemos ni dónde sale, Señor. En un mundo donde las cosas cambian, la pandemia está con todo, Señor. Es impresionante poder tener un minuto de paz para estudiar tu palabra. Te doy muchas gracias también por tu palabra, Señor. Te doy muchas gracias por la Biblia, por el hecho de que podemos tener hoy a la mano todos tus libros, Señor, y todo lo que tú has dicho, Señor. Te doy gracias porque nos has dejado este manual de vida, Señor, porque nos has dejado instrucciones para ver cómo vivir y cómo tú eres el que hace las cosas, Señor, y que nosotros tenemos un camino, Señor, que hayas trazado, Señor, y que debemos seguir. Te doy muchas gracias, Señor, por las personas de la iglesia, Señor. Te doy muchas gracias por Miguel, por Liz, por el ministerio que ellos tienen, Señor. Te doy muchas gracias por, los, por los compañeros que hemos podido tener aquí en la iglesia, Señor, por esta hermandad que se ha hecho, Señor, y porque importando la distancia o la pandemia, Señor, seguimos uno a uno, tomados de la mano, Señor, luchando para llevar tu palabra a otros lugares, Señor. Dios bendice mucho este estudio, Señor, bendice mucho y cuida mucho a la iglesia, Señor, cuida mucho a los miembros de nuestra célula de G36, Señor, que puedan todos tener paz en ti, Señor, tener confianza de que tú saldrás adelante, de que las pruebas por algo vienen, Señor, pero tú siempre estás en control. Te agradezco mucho que sabemos que tú tienes el control y que podemos tomarnos de tu mano, Señor. Te pido que si hay alguno que esté enfermo hoy, esta mañana, Señor, te pido que lo cures, le pido que le des paz, que le des inteligencia para saber qué es lo que tiene que hacer para que pueda empezar a sentirse mejor, Señor. Tú tienes los planes, Señor, y sabemos que nada se pasa de tu mano, Señor. Que lo que tú permites, Señor, lo permites por alguna razón, Señor, y que muchas veces eso nos va a hacer un gran bien, Señor. Después porque nos trae un nuevo carácter, Señor. Te pido, protégenos de maldiciones, de ocio, Señor, y que en esta pandemia, en esta cuarentena, podamos seguir creciendo en ese carácter, Señor, que tú nos has mandado a formar, Señor. Te lo pido, Señor, y te pido mucho que bendigas este estudio, Señor, poniendo siempre tus palabras aquí, Señor, y que no sean nuestras propias opiniones lo que hablemos, Señor. Te lo pido mucho en el precioso nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén. Pues bueno, como les decía, me da mucho gusto estar aquí hoy, esta mañana. Y el día de hoy vamos a compartir el libro de Habacuc. Este libro que como les decía, es un libro muy pequeño. Tiene solamente tres capítulos, pero toca temas muy importantes y muy actuales aparte. Entonces, vamos a proyectar la presentación para
a ir de lleno. Van a ver que tiene un, un ciervo, como un venado grande, y, en la portada, pero es relacionado con un versículo. Es el venado del que les hablaba. Pues bueno, es el libro de Habacuc. Habacuc es uno de los profetas menores de la Biblia. Y como se dan cuenta, ya estamos llegando a la parte final del Antiguo Testamento. Los felicito a todos los que llevan viendo estos videos desde Génesis. Tratamos de hacerlo con el mayor gusto y tratando de apoyar a cada uno a que pueda ser un poco más ordenada nuestra lectura de la Biblia. No queremos ni podemos tampoco resumir todo lo que dice un libro de la Biblia en 45 minutos, pero la idea es que lo vean, que más o menos vayan viendo de qué se trata y les dé curiosidad para leerlo. No, nada va a sustituir el hecho de que se pongan a leer ustedes por su cuenta la Biblia, pero también complementa un poco estos estudios, estas prédicas. Entonces, que queremos hacerlo lo mejor posible para ustedes y para Dios. A ver a ti y, y cuándo va a parar esta violencia. Entonces, así empieza el libro de Habacuc, con una queja, diciéndole a Dios, ¿qué está pasando, Dios? ¿Por qué no estás haciendo algo? Similar, este es un libro similar al de Job, porque ya ves como Job también, pues, tiene un diálogo con Dios, preguntándole, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué le pasan las cosas? ¿O por qué hay tanta maldad en el mundo? Entonces ahí son como que libros similares. Claro, Job tiene muchos más capítulos y abundan muchos más temas. Pero aquí en estos 3 capítulos vamos a ver cómo, cómo estas quejas y estas protestas ante si Dios es justo o no es justo, cuándo va a actuar, son cosas que le calan mucho al profeta Habacuc. Entonces, ahí Dios hace una intervención y le responde a Habacuc. Dice en Habacuc 1.6 y en el 11 también. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo sus fuerzas a Dios su Dios. Entonces le dice a Habacuc, claro, sí te escucho. Toda esta maldad que ha hecho el pueblo de Israel, todo lo que tú dices hablando de la maldad, yo lo voy a castigar. Voy a traer a los caldeos, que es una nación cruel y presurosa, y los va a hacer presos. Los caldeos, recordemos que son la gente del imperio Babilonia que viene a saquear y se los lleva después en cautiverio. Entonces, como que ahí Habacuc dice, ok, eso no era lo que yo buscaba. O sea, sí están portando mal. De hecho, si vemos en el versículo, él no menciona tal cual así los pecados de Israel, ni, ni lo que están haciendo en ese momento, sino nada más habla de la maldad general que le está viendo. Entiéndase que sí es Israel, pero tal cual no lo menciona, eso es interesante. Entonces aquí Dios le dice, pues va a traer los caldeos y los van a arrasar para que veas que, yo, que yo sí permito las cosas y pues tiene que haber una corrección. Como hemos visto en todos los libros anteriores de cómo llegaron y saquearon al pueblo de Judá y al pueblo de Israel. Así que, por, entonces, es de esta manera que Dios le responde a Habacuc y le dice, yo estoy al tanto, yo estoy cuidando y estoy viendo las cosas que están pasando, no te preocupes, no tienes que quejarte ante mí. Pero entonces la respuesta que le da Dios a Habacuc, pues como que le sorprende, dice, órale, no me esperaba, no me esperaba esta respuesta. ¿Cómo que vas a mandar a un pueblo injusto e inmoral a castigar a tu nación santa, a tu nación protegida? O sea, sí se están portando mal, pero al final de cuentas somos tus hijos consentidos. ¿Cómo que vas a utilizar a una nación así? Recordemos, Dios utiliza las cosas para sus planes. O sea, tal cual Dios no fue y dijo a los caldeos, oigan, vayan y maten a los judíos, sino los caldeos ya tenían en su libre albedrío
en su decisión, el hecho de que querían conquistar, iban a conquistar al pueblo judío, y Dios puede permitir o no puede permitir, y Dios decide que lo va a permitir. ¿Por qué? Porque necesita enseñarle a sus hijos una lección. Entonces, como a Habacuc no le encanta la respuesta, hay un tercer acto en este primer capítulo, que es el acto de, de una protesta ante lo que le acaba de decir Dios. Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? A ver, Dios, ¿cómo es que tú vas a utilizar a un pueblo impío, un pueblo sucio, un pueblo impuro, a venir a atacar a un pueblo que no es tan malo como ellos? ¿Cuántas veces no hemos visto esto entre también el pueblo judío? Pero en la vida es, ok, sí somos malos, pero ellos son peores. Los judíos, el pueblo judío sí, tenemos nuestras cosas y somos medio injustos, pero no somos tan impíos ni tan injustos como el pueblo de Babilonia. O sea, Dios, no nos compares, por favor. Y aquí entra el meollo del primer capítulo. ¿Es Dios justo o es injusto? Y otra cosa, ¿quién es, quién es puro y quién es impío? Sabemos bien que ante los ojos de Dios hay dos tipos de personas. Los que pecaron, que son todos, y los justificados. ¿Qué hace mejor a un hombre? Solamente la justicia de Dios. Nadie puede decir que, que sí, soy malo, pero Kit le da peor. Pues sí, pero los dos han cometido pecados. Desde el primer pecado que cometieron Adán y Eva hasta hace 5 segundos que no, que no pensaste y no pusiste a Dios en tu primer lugar, hemos pecado y hemos pecado. Y para Dios eso es igual. O sea, no, cada pecado nos separa de Él. No hay manera de que podamos ser vistos justos ante Él si hemos pecado. Entonces, bajo esa lógica, ninguno de los seres que ha pisado esa tierra son justos. Entonces, no hay aquí como que, yo creo que hasta Dios se ha de ver como que reído un poco de cómo le está diciendo a Habacuc. Pues sí, son ¿cómo nos comparas a nosotros con esos impíos, esos menospreciadores que nos van a destruir? Nosotros somos más justos y más limpios que los de Babilonia. Y dice Dios, los dos son igual de injustos. Y de hecho es peor con el pueblo de Israel, en este caso aquí con el pueblo judío, porque ellos están por una razón. Hay una razón por la cual el pueblo judío existe. Y desde el principio fue así. Ellos estaban puestos ahí en medio de las naciones, como dicen, injustas, impías ellos, para que ellos fueran la luz, para que ellos fueran la sal, para que ellos fueran los que le pusieran el ejemplo de cómo vivir dignamente con Dios. Que hizo el pueblo judío, pues no quiso. Prefirió ser como ellos y empezar a mezclarse y hasta parecerse tan impíos como los pueblos a los que Dios les había dicho que no se juntara. ¿Le suena un poco familiar? Pues también creo que es un llamado que nos puede tocar a nosotros. Estamos en medio de un mundo en el cual nos quejamos y decimos, Dios, ¿cómo es posible que permitas todas estas cosas, toda esta maldad? ¿Por qué lo haces así? Pues, dice Dios, pues yo puse a una nación, a mi iglesia, ahí como luz para que les mostraran cómo vivir, y la iglesia está viendo cómo brincarse la rayita entre ser justo y ser injusto, ser impío y no ser impío. Estamos muy tímidos, estamos apáticos y no nos estamos quejando de la maldad del mundo sin saber que también tenemos una responsabilidad muy grande. Estamos puestos para llevar la palabra de Dios y ser ejemplo de cómo vivir bajo los principios de Él. Entonces, al igual que aquí Habacuc menosprecia
a los otros porque son más malos, a veces a nosotros también nos cuesta aceptar que somos igual de malos que los demás, que lo único que nos diferencia es que tenemos justicia gracias a la sangre de Jesús. Pero si nosotros no vivimos y no enseñamos la palabra de Dios, pues estamos también dejando que esta maldad siga creciendo. Entonces hoy los reto, los, los aliento y los alento a a que vivamos una vida que refleje lo que Dios dice, lo que Dios es, para que los pueblos, las personas, la gente que nos ve, pueda acercarse a Dios y, y no nos estemos quejando de que son más malos, sino demos un buen ejemplo. Y entonces regreso un poco a a la pregunta, ¿Dios es justo o es injusto ante lo que pasa en el mundo? Dios es justo y amoroso. Y justo porque es justo, muchas veces deja y permite cosas que pasen que tal vez nos traen consecuencias, nos traen problemas. Muchas veces las cosas que atribuimos, decimos, sabes que Dios, ¿por qué nos está pasando esto? Es que eres muy injusto. Fue porque nos ganamos. Porque Dios nos dio la, la libertad de decidir qué hacer con nuestra vida todos los días. Desde el principio Adán le dijo, tú eres libre. Tú tienes el libre albedrío. Y, y todas las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Entonces, la mayoría de las cosas, o más bien, todo lo que sucede aquí es, es consecuencia de lo que nosotros decidimos hacer. Dios tiene el control de permitir que pasen y que no pasen cosas. Entonces, quién es el que está trayendo, eh, no sé, que no podamos respirar por el aire contaminado? ¿Es Dios que está mandando partículas para contaminar el aire? ¿O es que nosotros en nuestra manera de vivir estamos queriendo contaminar? Nos estamos autosaboteando. Dios, es que, ¿por qué pusiste ese árbol ahí, pues, que chocara, para que chocara? No, tú venías borracho porque tú decidiste tomar y no viste el árbol. Entonces, no es que sea una justicia de Dios, sino que son muchas consecuencias que hemos ido haciendo de decisiones que nosotros como humanidad hemos tomado. Claro, tal vez, no sé, tal vez tú no las tomaste, pero una persona más las tomó y te afecta a ti. Entonces, pero no es que Dios diga, ay, sí, voy a meter el pie. Y claro que no, de hecho Dios te está rescatando y te está apoyando, cuidando para que no te pasen todas las cosas que por consecuencia natural deberían pasar. Entonces, ahí es donde entra a veces este dilema de que dicen los que no creen en Dios, pues es que Dios es malo o Dios no existe porque si existiera todo sería bonito. No, todo era bonito. Y en el principio Dios lo creó perfecto y nos creó y nos puso aquí, solo que nosotros lo corrompimos. Y esas son las consecuencias de lo que está pasando. Entonces, tenemos responsabilidad, tenemos de lo que hicimos y tenemos responsabilidad como iglesia y como gente que conoce de Dios de que las cosas cambien. Entonces, no se nos olvide nunca eso de que nosotros estamos puestos también para ser ejemplo y contribuir a que la maldad cambie. Ya le regreso a la presentación. Entonces entramos, ese fue el capítulo 1, este ir y venir entre Dios y las quejas de Habacuc. Y en el capítulo 2 viene tal vez el versículo más importante de este libro y el más famoso, que dice Habacuc 2, 3, 4. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardara, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces le dice
dice Dios, sí, va a venir castigo, no estoy mintiendo, va a venir, y va a venir también esperanza. Y la gente va a estar enorgullecida queriendo salvarse por sus propios medios, pero solo hay una manera de ser justificado. Como te dije, Habacuc, ni el babilonio, ni el asirio, ni el, ni el del Líbano, ni, ni el egipcio, ni el judío es más justificado que otro. Uno no es ni más impío ni menos impío que otro. Todos son, todos son impíos y todos son pecadores. La única manera de ser justo es por fe. Y hoy en día es igual. Nosotros no vamos al cielo ni somos redimidos por el hecho de que seamos buenos o porque sepamos leer la Biblia o porque hagamos todos los rituales o que hagamos lo que todos los judíos hacen o porque nos vayamos de aquí a Jerusalén de rodillas. No, no, no. Nosotros somos justos por una simple cosa, por la fe que tenemos en Jesús. Y eso es lo mismo desde Habacuc 2:3 y desde Génesis 1:1. Desde que empieza todo el mundo, Dios dice, desde que sale el pecado, Dios dice, todos van a ser pecadores. Solo hay una manera. Cuando Adán peca, lo que tiene que hacer Dios es sacrificar a su cordero para darles ropas a ellos. Y eso es el simbolismo de que no iba a haber manera de que se cubrieran de su pecado si no es con la sangre y por la fe de Jesús. Entonces, aquí en Habacuc 2:3 nos dice justo eso. Y voy a tocar un tema un poco más profundo, porque dice, por su fe vivirá. ¿Qué es vivir en la fe? Vivir en la fe es decir, ok, yo creo en Jesús y ahí nos vemos. O vivir en la fe es vivir todos los días por eso que crees. Si yo creo que, que puedo, no sé, bajar de peso y no hago nada, pues no voy a bajar de peso. Si yo creo que puedo bajar de peso en, no sé, 10 kilos en un mes y le echo ganas, le trabajo, le hago mi ejercicio, como saludable y hago eso, estoy viviendo por algo que yo creo. Y al final de cuentas puede ser que llegue a, a ese meta. Si nosotros decimos que vivimos por la fe que tenemos en Jesús y simplemente nada más por el hecho de que un día dijimos, creo en Dios, pues eso no es estar viviendo en la fe. Y estamos perdiendo todos los frutos, estamos perdiendo, incluso probablemente no te confíes de que una persona te diga, sí, un día creí en Jesús y ya, porque probablemente no, no estás seguro de si esa persona va a ir al cielo, porque no lo ves viviendo por eso que dice creer. Entonces, si dices creer en algo, pues tú vas viviendo conforme a esa creencia. Si yo creo que, que puedo, bueno, son unos ejemplos, pero si yo creo que puedo, no sé, hablar otro idioma y nunca lo empiezo a practicar, pues el simple hecho de creerlo no va a hacer que yo empiece a hablar otra lengua. Si yo lo creo y yo creo que puedo llegar y puedo vivir en esa creencia y le echo ganas, recordando que no es porque le eches ganas que eres justificado, sino que tú eres justificado por esa fe, pero esa fe en verdad, si la crees, debería estar viviendo por ella para tener los frutos y la vida que esa fe produce. Y entonces esos son los dos temas principales del capítulo 1 y el capítulo 2, que ninguno es justo y que solamente por la fe viven los justos. Solamente por la fe se salva una persona que es injusta y se convierte en justo ante Dios. Luego de que
de que Dios le explica que no existe ningún justo ante él si no es por su fe. Dios le explica también a Habacuc y le hace ver que las injusticias también tienen consecuencias y tienen represalias. O sea, no es, le dice a Habacuc, pues no crees que los caldeos también se van a salir con la suya. Todos tienen su consecuencia. Y es ahí donde está la justicia de Dios. Que es impresionante como eh, si, tú, si tú nos has seguido y tú has leído todo este pasaje de la Biblia, todos estos pasajes de la Biblia donde el pueblo de Israel es conquistado, es matado, es llevado a cautiverio, es dispersado, y luego ves la Segunda Guerra Mundial, y esto y el otro. Dirías, el pueblo de Israel pues se ha llevado muchas consecuencias de su obediencia. Y sin embargo, el pueblo de Israel es de los pocos pueblos originarios que sigue en pie. Es de los pueblos más antiguos y nunca ha fallado y nunca va a estar y nunca va a desaparecer y tienen hoy su tierra y tienen su lugar. Entonces ahí se ve cómo el amor y la justicia de Dios pueden convivir. ¿Y qué mejor lugar para ejemplificar la justicia y el amor de Dios que la cruz? Jesús era justo, él sí, él sí no había hecho nunca ninguna injusticia, y, y como el precio que tenía que pagar la humanidad por sus pecados era la muerte, Dios tuvo que encontrar una manera de, el Padre tuvo que encontrar una manera de cómo balancear su justicia con su amor por su Hijo y por nosotros. Porque, pues claro que amaba a Jesús. Él no quería que lo mataran, pues por supuesto que no. Pero tenía que aceptar su pago porque esas eran las reglas que le había puesto desde el principio. Y si no, no se podría cumplir y si no, no nos pudiéramos haber salvado. Y es ahí donde crece y se magnifica todavía el amor de Jesús. Porque sabiendo que es la única manera, Él dice, ok, yo pago ese precio y yo quiero sacrificarme por ellos. Entonces, la justicia de Dios y su amor no están peleados, sino viven de una manera muy armoniosa. Entonces, a veces dicen, es que Dios no me ama porque me está pasando esto. No, lo que está pasando muchas veces es consecuencia de las cosas que hemos decidido en nuestra libertad. Y Dios te ama tanto que mandó a su Hijo a que pagara por ti para que fueras justo. Esa es la diferencia entre nuestras quejas y la justicia en verdad de Dios. Entonces le dice, regresando un poco al libro, dice en Habacuc 2:15-16, hay del que da beber a su prójimo, hay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar a su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y el vómito afrenta sobre tu gloria. Aquí, además de amonestar y hoy también reprobar a las personas que embriagan a las mujeres o a los hombres, dependiendo como quieras, de si es un hombre o una mujer, o bueno, depende ahí. Pero aquí dice cómo tú embriagas a tu prójimo para satisfacerte a ti, para mirar su desnudez, para, no sé, hoy en día la gente embriaga a las jovencitas y, y se vende con ellas y porque ya no están en sus cinco sentidos. Y dice Dios, te va a caer a ti la mano derecha de Jehová. Así es, le dice a Habacuc, ¿tú crees que no, que estas injusticias y estas maldades y estas inmoralidades sexuales las voy a permitir? Por supuesto que no. Sí le va a caer un juicio a la nación, pero yo voy a también traer juicio sobre los caldeos. Así como ellos te emborracharon y vieron tu desnudez, también él va a beber y va a ser descubierto y le va a caer la mano derecha de Jehová. Aquí lo que está diciendo y lo que me gustaría que se lleven es que Dios utiliza incluso a los impíos para traer justicia y castigo.
Sin embargo, eso no quiere decir que los impíos no también reciban su castigo. Todos recibimos lo que cosechamos, como decimos, como dice. Y, y Dios es justo y permite los castigos a la gente que hace mal. Hoy tú crees que los ladrones o violadores están saliendo con la suya. Créeme que no. Créeme que Dios tiene preparado muchos, muchos castigos para ellos, y no solo aquí, sino también en la siguiente vida. Así que la justicia de Dios no, no se pasa, no está como que olvidada, no se le ha olvidado a Dios lo que ha pasado aquí. Y luego, final del capítulo 2, eh, ya, ya entiende un poco más Habacuc de esta justicia y esta justificación, y, y hace un reprocho ante la idolatría. Dice, ok, ya entendí que Dios es justo y Dios es amoroso, pero solo Jehová. ¿Por qué estamos buscando que las estatuas de madera o las estatuas de fundición nos vengan a justificar cuando solamente el que puede justificar es Dios? Entonces en Habacuc 2, 18, 20 dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, ¿para qué haciendo imágenes mudas confía el hacedor de su obra? Hay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Entonces ya le quedó claro a Habacuc cuál es el poder de Jehová, cómo es que ninguno es justo ante él y que solamente la fe lo justifica. Entonces dice, ¿cuál fe? Solamente la fe de Jehová. ¿Quieres tener fe en un pedazo de madera? ¿En una fundición? ¿Acaso esas estatuas pueden hablar? ¿Acaso esas estatuas pueden justificarte? Pues no. Solo Jehová que está en tu santo templo puede darte esa justicia. Entonces, este es un ataque que les deja mucho a la idolatría que está viviendo en su pueblo. Se dejen de estar haciendo eh, ídolos como las otras naciones. Volteen a ver aquí a su Padre, a Jehová, que Él es el que los va a justificar, Él es el que los va a salvar. Y por el hecho de que están en esa idolatría, por eso nos va a caer la consecuencia. Entonces, no, o sea, le está jalando ahora sí que las orejas a todos los judíos. Y hoy en día también aplica esto, o sea, queremos ser justificados a través de santos, a través de estatuas, a través de cosas que nosotros hacemos. Y el único que puede justificarnos y puede salvarnos es el que está en su santo templo, que es Jehová. Entonces, dejémonos de juegos y poniendo el hecho de que vamos a ser justificados por nuestras propias obras. Aquí dice claramente que lo único que nos va a justificar es la fe que tenemos en Dios y la sangre de Jesús, que es la fe verdadera. Y entonces ya al final eh, Habacuc cierra con un hermoso pasaje, ¿no? Un hermoso capítulo que es la oración de Habacuc, el capítulo 3. Y, y afirma todo lo que ha aprendido en estos tres capítulos. Digamos, como el primer capítulo empezó con Dios, ¿por qué no pasa todo esto? Dios, ¿por qué no es justo? Dios, ¿por qué no volteas a ver a, al pueblo? A, y la diferencia que se ve en el capítulo 3 de un Habacuc mucho más maduro, que ya entendió y puso su confianza en Dios. Veamos lo que dice este pasaje, porque está muy, muy bonito. La verdad es que me encantó cómo está escrito. Dice, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entre mis huesos y dentro de mí me estremecí. Está hablando del poder de Dios. Aquí habla de cómo
de lo que pasa a él cuando ve y siente a Dios. Si bien estaré quieto en el día de la angustia cuando suba al pueblo, no, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. O dice, me estoy muriendo de miedo, pero ya entendí el poder que Dios tiene. Y entonces por eso estaré quieto el día de la angustia. Va a venir el pueblo de Babilonia, sí, ya lo sé. Y va a estar feo, sí, pero es más poderoso Dios y ya literalmente me está temblando todo porque, porque veo el poder de un lado de Dios y veo el poder de Babilonia. Uno me da miedo y otro me da seguridad. Y por eso yo estaré quieto en el día de la angustia porque sé quién es más poderoso, Dios o Babilonia, Dios o la pandemia, Dios o tu ansiedad, Dios o el trabajo, Dios o tus contrincantes, tus rivales. ¿Quién es el que te va a dar esa paz? Pues aquel que es más poderoso que todo lo que te está pasando hoy, Dios. Por eso estaremos quietos el día de la angustia. Dice más adelante, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aquí está diciendo, no importa que pase, no importa que las cosas sean complicadas, no importa que haya perdido mi trabajo, no importa no pueda salir de mi casa, no importa que vea que se está cayendo el mundo a pedazos. Yo sé quién está puesta mi confianza y yo sé dónde está mi gozo, porque yo sé quién está sosteniendo y quién es el más poderoso. Nada de esto va a poder contra el poder que Dios tiene. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas. Por eso el logo del venado que tenemos acá. Dice, Jehová es el Dios de mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Me encanta cómo cierra el libro, y ese es el versículo del libro, del capítulo 3. Y vemos la diferencia de cómo empezó dudando de Jehová. Si nos regresamos al capítulo 1, dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Dios, ¿qué onda? Dios, estoy desesperado y parece ser que no estás viendo. Y 3 capítulos más adelante, cierra. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Y así cierra este libro de la Biblia. Luego más adelante en el Nuevo Testamento se retoma y es un pasaje también muy hermoso que encontré aquí en Hebreos, que hace mucha similitud con esto que acaba de decir Habacuc. Dice Hebreos 10, 26, 39. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha devorado a los adversarios. Dice, si ya sabemos lo que hay que hacer, y aún así no lo queremos hacer, pues ya no importa si sacrificas unas palomas, un cordero, como un ritual, sino ya sabes lo que tienes que hacer y solo la única manera es que te justifiques es por Jesús. Así le pasó al pueblo de, de Israel, que ya sabían lo que tenían que hacer y no lo hicieron. Y por eso les cayó Babilonia. Dice aquí eh, Pablo en Hebreos. Dice, si ya sabemos qué hay que hacer, pues qué, ¿por qué no vamos a hacerlo? No nos va a quedar más sacrificio por los pecados, sino nada más vamos a esperar un juicio. Así como ellos estuvieron en Babilonia, nosotros vamos a tener una tribulación y un destino lejos de Dios. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que permanecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere frente al Espíritu de gracia?
aquí una parte más importante que está diciendo Pablo. Si, si a ellos les fue, eh, si, a los, si a los que no querían, al pueblo judío les fue, les fue mal por meterse con eso, ¿cuánto más le caerá a aquellos que pisotearon al Hijo de Dios? Está hablando aquí contra los hebreos, de que vino Jesús y no lo reconocieron ni lo mataron. ¿Cuántas cosas más se debe de merecer este pueblo que tuvo al Salvador aquí y no lo quiso ver? Eso es una amonestación muy fuerte que les hace Pablo y muy cierta. No, no es, no, pues, pues no es nada. Pues a Pablo sí le está diciendo muy directamente a los hebreos: ustedes tuvieron al Mesías y lo pisotearon. ¿Qué castigo crees que les va a venir si al pueblo de Israel y a Habacuc les trajimos a los babilonios? Pues dice, seguimos con el pasaje de Hebreos, que dice: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, como lo hemos visto desde que vimos el estudio de segunda de Samuel. No, no hay cosa más justa y más que pueda dar miedo que caer en manos de Dios. Los hombres son malos, pero no son justos, no saben pagar con lo que merecemos. Dios sabe perfectamente lo que merecemos y lo que nos va a pagar. Entonces dice, horrendas cosas es que caer en manos del Dios vivo. Cuando los que rechazan a Dios se enfrenten y vean lo que tienen que pagar por haber eh, rechazado a su creador, a su salvador, va a ser una cosa horrenda. Y aquí lo dice Pablo. Dice: pero traer a memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra, llegaste a 6 compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia de los cielos. Aquí le está diciendo a los hebreos: pues a ti, sabiendo lo que eras el consentido, pues fuiste hecho un espectáculo por el hecho de cómo no seguiste a Dios. Y está escrito en un libro de cómo fuiste rebelde. Y cierro con este versículo, que es, digamos, donde cierra el círculo de la relación entre Habacuc y Hebreos. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque a ustedes es necesaria paciencia para, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Este es casi el mismo versículo que da Habacuc. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Está diciendo: sí, ustedes como pueblo desecharon al Mesías y están en manos de Dios, pero recuerden que la justicia no viene por sus obras, sino por la fe. Entonces aquí Pablo está exhortando a enmendar sus caminos y reconocer que Jesús es el que salva. Y ahí acaba, bueno, el libro de Habacuc y su similitud con Hebreos. Y pues bueno, lo que quiero que les quede claro hoy es el hecho de que nadie es justo, nadie es santo, y que la única manera de que seamos justificados es a través de la fe, de la sangre de Jesús. Si hoy tú te topaste con este video y tú no sabes de qué estoy hablando, o alguien te dijo: oye, ve este video nada más por curiosidad, o le picaste nada más ahí en YouTube a ver qué salía, y
y no sabes qué es la justificación, déjame decirte una cosa. Ninguno, ni tú, ni yo, somos perfectos. Ninguno es justificado ante Dios porque hemos hecho muchas cosas que merecen que nosotros vayamos al cielo. Digo, vayamos al infierno y no al cielo. Pero la única manera de que nosotros podamos ir al cielo y seamos justificados es por aquel que vino y pagó por los pecados de nosotros, que se llama Jesús y que murió en la cruz y que gracias a su pago nosotros podemos ser vistos sin mancha ante el Padre. Entonces, si hoy tú no has tomado esa decisión, lo único que tienes que hacer es ir y decirle a Dios, ¿sabes qué? Ya entendí qué tan injusto soy, qué tan impío, que he hecho cosas que no debí, pero sé que la justicia viene a través de la fe de Jesús. Entonces, hoy quiero aceptarla y quiero poner y vivir una vida de fe, una vida que a los pies de Jesús. Entonces, es una simple oración que tienes que hacer, que yo, si quieres, te puedo guiar y, y, y darte algunas palabras con las cuales tú podrías después orar a Dios y decirle, Dios, sabes que si quiero aceptar esa justificación, esa justicia ante tus ojos a través de Jesús. Entonces quisiera cerrar este día y este estudio con esas dos oraciones. Una primero para aquellos que no conocen o no han sido justificados a través de la sangre de Jesús, y otra para los que ya tienen una relación con Jesús, para que vivamos en una vida de fe, una vida que no nos estemos quejando de la maldad del mundo, sino que nos pongamos a hacer lo que tenemos que hacer, ser ese ejemplo para que la maldad cambie. Que por algo Dios ha puesto a su iglesia y a su pueblo en este mundo, para ser ejemplo y ser voz. Y esto es lo que nos enseñó hoy el libro de Habacuc. Así que si me acompañan, por favor, con una oración. Ay, Dios, pues cuántas gracias te damos, Señor, porque tú eres amoroso y tú eres justo. Gracias porque tú puedes y eres el único que puede hacer que estos dos conceptos se mezclen y sean perfectamente balanceados. Hoy te pido perdón, Señor, por las cosas que he hecho mal, por todas las cosas que desde que he nacido y hasta este día he hecho que te han ofendido y han ido en contra de ti, Señor. Te pido perdón, pero y reconozco que he sido pecador, pero también hoy hemos aprendido que, que hay una manera de que tú nos veas justos, Señor, y eso a través de la sangre de Jesús, de aquella fe en tu Hijo, Señor, que vino a salvarnos. Hoy te quiero decir que, que quiero ser justificado por esa sangre, Señor, y quiero vivir una vida que, que crea en eso, Señor, y que refleje esa creencia en Jesús y en el pago que Él hizo. Te pido perdón por mis pecados y te pido que los laves con la sangre de Jesús, Señor. Y tú nos veas limpios y puros, Señor, y podamos vivir una vida de amor y en comunión contigo, Señor. Que podamos volver a cerrar ese hueco, Señor, y esa instancia que cuando pecamos nosotros hizo que nos separamos de ti, Señor. A través de Jesús queremos conocerlo, Señor, conocerlo con Salvador y que nos justifique ante ti, Señor. Y de ahora en adelante te quiero servir y te quiero seguir, Señor. Te lo pido mucho todo esto y te lo agradezco en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Me gustaría orar también para que a nosotros nos guíe, Señor, y que nos saque de la comodidad y nos lleve a, a llevar más tu palabra. Oh, Padre, te doy muchas gracias, Señor, por este estudio, te doy muchas gracias porque a través del libro de Bakú hemos visto cómo a veces nos volvemos muy criticones, nos volvemos muy sin entender qué es lo que está pasando en el mundo, qué está pasando con la maldad, y pensamos que todo es porque, porque tú estás mandando maldad. Pues entendemos también que tú no ves bien la maldad, Señor. Tú tienes siempre una respuesta y un castigo ante ella, Señor. Y podemos confiar y estar
estar seguros que tú eres más poderoso que cualquier cosa, Señor, y que tú vas a vencer toda esa maldad. Hoy te pedimos, Señor, que nos des, que nos des el ánimo y la fuerza para salir adelante y ser esa luz, Señor, que pueda reflejar tus valores y tu vida, Señor, y tu amor como debe de ser, Señor, para que pueda empezar la maldad a cambiar, Señor. Tenemos una gran responsabilidad y la aceptamos, Señor. Y te pido, haznos guerreros, Señor, para seguir compartiendo tu palabra, Señor. Y no nada más estar quejándonos, Señor, de las cosas que están pasando, Señor. Que pongamos en marcha todos esos planes que tú tienes y que nosotros somos instrumentos de ti, Señor. Que aquí te ofrecemos la vida, Señor, para que tú la uses y la lleves a los lugares donde necesitemos estar, Señor, e impactar, Señor, con tu testimonio. Te pido, Señor, mucho porque cuides a esta iglesia, Señor, y la vives y la levantes, Señor. Te pido también porque nos cures, nos cuides, Señor, nos proteja, Señor, de esta enfermedad también, Señor. Y que podamos también poco a poco retomar eh, y regresar a, a las calles, Señor, en el momento que tú lo digas, Señor, a través de nuestros gobernantes. Te pido que esto no sea un impedimento, Señor, sino que podamos nosotros seguir con este avivamiento, Señor, y no importando si es a distancia o es con un mensaje, una previa, un video en línea, que lo que podamos hacer a esta distancia, podamos hacerlo, Señor, para impactar a las personas que te conocen, Señor, y llevarles tu palabra. Que podamos ser esa luz como lo fue Habacuc, en medio de dos pueblos que eran impíos, Señor. Que nunca se nos olvide, Señor, que somos igual de impíos nosotros y de injustos que cualquier otra persona que esté aquí en esta tierra, Señor. Que no somos diferentes, Señor, sino solo tú nos ves diferentes, Señor, porque Jesús se ha pagado por nosotros. Muchas gracias por ese sacrificio y muchas gracias porque nos, nos has lavado, Señor, con la sangre de tu Hijo. Te pido cuida mucho todo el resto del día, Señor, y cuida mucho este sábado, Señor, y los diferentes estudios que tenemos también en esta iglesia, Señor. Para también a mí y para el estudio de mañana, y que esté también un estudio que pueda impactar y podamos compartir con las demás personas. Te lo agradezco todo esto, te lo pido, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén. Pues bueno, muchachos, fue un gusto. Así rápido, en 40 y tantos minutos, o no sé cuántos fueron los que me tardé, pero poder, poder platicar de lo que dice el libro de Habacuc y recordarnos que somos igual de impíos que el pueblo de Babilonia, somos igual de malos y de idólatras que el pueblo de Israel, pero somos justificados gracias a la fe que tenemos en Jesús y que podemos ir cada vez cambiando y ser más santificados gracias a que vivimos en una vida de fe. Entonces hoy los exhorto mucho a que sigan esa vida de fe para alejar no solamente la maldad de nosotros, sino ser luz para las personas que viven en pecado y en maldad y que no te conocen. Entonces hoy los aliento y los exhorto a todo esto. Les deseo un bonito sábado. Muchísimas gracias y ahí están los videos para que sigan viendo esta serie 66. Nos vemos la semana que entra. Hasta luego.